El tema a abordar es el acceso abierto a la información como práctica educativa innovadora en línea. A modo de introducción, tenemos que nuestro objetivo es abordar el impacto que tiene el acceso abierto, los recursos de acceso abierto en apoyo a la educación universitaria en línea como contexto, mismos elementos que proponen prácticas educativas innovadoras. Lo estructuramos en dos ejes temáticos: el primero, lo relativo al acceso abierto, y lo segundo, cómo este acceso abierto impulsa prácticas educativas innovadoras en el contexto de la educación en línea universitaria. Como bien sabemos, bueno, el impacto de las tecnologías de la información en la educación ha sido exponencial y se han derivado diversos enfoques, diversas ventajas, bondades, entre otros elementos. Estos, así como los mismos paradigmas, nosotros identificamos tres elementos a tratar: las prácticas educativas innovadoras, el movimiento de acceso abierto y el usufructo de los recursos de acceso abierto en este contexto. El acceso abierto es relevante por diversas ventajas para efectos educativos, cognitivos, a partir de la información, a partir de la objetivación de esta y diversos recursos y soportes a partir de las TIC. Para la educación superior, particularmente para la universidad, en el contexto, son relevantes el acceso a la información y el aprovechamiento de esta. En el contexto de la era de la información y del conocimiento, bueno, el acceso a la información podemos considerarlo como un eje que va a potenciar el desarrollo sostenible de la sociedad, al comprender que la información es un insumo básico para que lo usen los ciudadanos del mundo. En este sentido, bueno, el acceso a la información, desde nuestra perspectiva, que es del área bibliotecológica, potencia el uso y el aprovechamiento de habilidades informativas y cognitivas. Desde finales del siglo XX e inicios del XXI se ha potenciado el movimiento que representa el acceso abierto, al entenderlo como la disponibilidad gratuita en Internet para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo del artículo, recorrerlo para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para software o utilizarlo para cualquier otro propósito legal que las implicaciones de Internet proponen, ¿no? Esto es una declaración de la Budapest Open Access Initiative. En este sentido, bueno, nuestro objeto de estudio, que son los recursos de acceso abierto, son comprendidos como aquellos materiales en formato digital que se ofrecen de manera gratuita y abierta para estudiantes, investigadores, autodidactas, para uso y reuso en los ámbitos educativos y de la investigación. La UNESCO, un organismo internacional normativo, plantea que estos recursos educativos abiertos son el material basado en red que se ofrece de manera gratuita y abierta para ser reutilizado en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Como podemos ver, bueno, los recursos de acceso abierto están íntimamente ligados a cuestiones educativas y cognitivas, ¿no? Desde la perspectiva desde la cual se aborda. En este sentido, bueno, podemos tratar diversas ventajas o desventajas en relación a estos recursos para conocer o tener un acercamiento sobre el impacto que estos tienen en las esferas educativas. En cuanto a la espaciotemporalidad, bueno, estos recursos pueden, a partir de la elaboración y la producción con tecnologías de la información, pueden ser consultados en el momento en el que uno los requiera, así como en el espacio geográfico en el que uno se encuentra. La producción de información, bueno, se ha potenciado la producción de información o de recursos académicos que producen las diferentes personas que se encuentran insertas en los sistemas universitarios. Fomenta actividades de aprendizaje dinámicas, interoperables y prácticas para usos efectivos o cognitivos. Y bueno, se da un progreso y difusión de las investigaciones. En este sentido, bueno, se retoma esta cuestión del acceso abierto con las iniciativas o el desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo en los entornos educativos. Las desventajas, bueno, necesitamos una difusión, una poca difusión sobre el uso de los recursos de acceso abierto o sobre los recursos que se producen al interior de las instituciones, bueno, potencian las desventajas de estos recursos. Un uso inadecuado. En este sentido hay que potenciar el uso en cuanto a la citación de fuentes. Una citación de fuentes que esté estructurada, una citación de fuentes que esté permeada desde las esferas de las aulas educativas, entre otros. Actividades de aprendizaje unidireccional. Una orientación equivocada respecto al uso de estos recursos, bueno, potencia actividades unidireccionales, es decir, los recursos educativos o recursos de acceso abierto deben de estar contextualizados de una bidireccionalidad. La brecha tecnológica, bueno, con estos recursos se pone en manifiesto brechas tecnológicas de preparación, así como de infraestructura al respecto. Y la dependencia tecnológica.
el obtener o el recuperar grandes cantidades de información no significa que existan procesos de enseñanza-aprendizaje significativos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener estas ventajas y desventajas claras. Entonces, para el acceso abierto, los recursos de información son sustanciales, ya que es información objetivada en múltiples soportes que potencian la educación a distancia. Por tanto, el acceso abierto tiene connotaciones relevantes a partir del uso y la recuperación de recursos de acceso abierto. Nuestro contexto, la educación universitaria en línea, en este sentido, hace uso del acceso abierto para impulsar el establecimiento y el desarrollo de una sociedad informada, con base en el acceso, la reflexión y la crítica de la misma. De ahí que, bueno, dentro de los objetivos de la educación en línea esté inserto el uso de recursos educativos abiertos. Ante el crecimiento de la educación en línea en cuanto a la oferta educativa en doctorados, maestrías, licenciaturas, cursos, entre otra variedad, bueno, hay un creciente desarrollo de e-learning y en el mismo desarrollo en el que se pone de manifiesto el uso de estos recursos de acceso abierto. Desde lo retomo, desde las bibliotecas, desde la bibliotecología, esta convergencia entre bibliotecas y educación en línea tiene el firme objetivo de informar y formar, ya que a partir de los servicios, las colecciones y los productos que se pongan a disposición de los usuarios, bueno, se potenciará tanto el uso de los servicios informativos como el uso de estos recursos abiertos para efectos cognitivos. De ahí que, bueno, educación en línea a partir de servicios, recursos de acceso abierto y fines cognitivos. Podemos considerar que los pilares del proceso en la educación en línea, las plataformas educativas, la gran variedad de plataformas educativas que se han producido y que, bueno, son entornos cerrados, son áreas para recursos de acceso abierto, uso didáctico de audio y video, foros, los repositorios institucionales son otro tipo de recursos educativos abiertos, repositorios institucionales, potencian la comunicación, potencia el uso de bibliotecas digitales, las cuales van a tener un crecimiento exponencial en la última década. Algunos proyectos de índole mundial y regional en el marco del acceso abierto, bueno, el DOAG, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, Cielo, que tenemos acceso a ellas mediante las bases de datos de la UNAM, Humanindex, un sistema de información sobre el área de humanidades y ciencias sociales que está despegando y que hace referencia a textos completos sobre la producción de los investigadores de la UNAM, revistas de acceso abierto, revistas digitales de acceso abierto, el portal de revistas científicas de la UNAM, las tesis, que son unos productos educativos que poco se han difundido, que, bueno, tenemos el catálogo Tesis UNAM, y los objetos de aprendizaje, todos aquellos elementos o partes de archivos digitales como texto, video, páginas web, fragmentos, entre otros. Esto nos da que el acceso abierto y los recursos de acceso abierto plantean diversas ventajas para el aprendizaje virtual. Mismas ventajas que pueden ser comprendidas como prácticas educativas innovadoras, que es justamente el segundo eje temático que compone esta presentación. Muy bien, entonces actualmente la modalidad de educación en línea poseen diversas tendencias. Estas tendencias se relacionan estrechamente con efectos sociales que estamos manejando de manera contemporánea, en donde la educación universitaria es una productora e impulsora precisamente de estas prácticas educativas innovadoras. Sin embargo, ¿cómo aplicamos estas prácticas educativas innovadoras en la educación en línea? Tenemos elementos que son de suma importancia, en este caso el dinamismo, en donde se aplica el uso de estas herramientas tecnológicas para ser aplicados en contextos educativos. Esto va dirigido hacia el estudio autorregulado y además parte de la autonomía que en la educación en línea estos estudiantes deben de tener. Por otra parte, estas vivencias virtuales van enfocadas hacia una valoración social, cultural e histórica. Asimismo, también en este tipo de elementos se toman en cuenta los ejercicios, que son simulación, ejercicios que van enfocados hacia una realidad, ¿sí? ¿En qué nos basamos precisamente? En estos recursos, en recursos aplicados en museos, en bibliotecas, en hemerotecas, para la construcción del conocimiento, que precisamente es lo que el alumno a largo plazo durante la formación en la licenciatura va a poseer. Otro de los aspectos
que tienen que ver con estos elementos de las prácticas educativas innovadoras es precisamente que la relación del dinamismo y estas vivencias actuales nos van a permitir que el estudiante tenga esta sensibilización y a la vez crea un cognitivismo basado precisamente en estos ejercicios teóricos y que se van a dar precisamente en estos espacios educativos en línea, lo que sería para nosotros una plataforma educativa. También la importancia del acceso abierto a estos recursos es la columna vertebral para nosotros, puesto que la educación en línea se basa precisamente en el uso de estas bibliotecas universitarias, de estas colecciones digitales y que a la vez nos van a apoyar en el proceso de aprendizaje que los estudiantes van a adquirir. Ahora bien, veamos cómo aplicamos nosotros estas prácticas educativas innovadoras en el caso especial de nuestra licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información a Distancia. Se ha dicho que nosotros contamos con una plataforma educativa de software abierto. En este caso nosotros manejamos Moodle y aquí les traigo dos ejemplos de dos asignaturas que nosotros precisamente tenemos subidas en plataforma. En el primer caso, lo que es la historia del libro y de las bibliotecas. En esta asignatura en especial, los elementos que aplicamos de estas prácticas innovadoras es que los alumnos visitan precisamente esos museos virtuales a los cuales hemos hecho referencia. Por otra parte, también en la materia de consulta 1, ahí exactamente los estudiantes aplican estos ejercicios basados en la realidad, es decir, nosotros nos llevamos a los estudiantes a hacer sus prácticas de manera real, las colecciones a las bibliotecas, estableciendo preguntas, y es así de esta manera como en ambas materias y en el conjunto de nuestras 51 asignaturas que manejamos en esta licenciatura, recuperamos información. Entonces, de manera muy general, es cómo ilustramos toda nuestra licenciatura. De las consideraciones finales a las que hemos llegado es que el acceso abierto constituye un movimiento social y, como ya se había mencionado, es la columna vertebral para el desarrollo cognitivo de estos ciudadanos a través de la utilización de estos recursos de información. Además, representa para la sociedad un mayor uso de información, la cual se incrementará en estos ciudadanos para crear una conciencia, reflexión y valoración de esa información para ser valorados en estos espacios educativos en línea. La utilización del acceso abierto permite diseñar estas actividades de aprendizaje para apoyar estas funciones para los que formamos parte como tutores y además en este proceso de aprendizaje para los estudiantes. Este acceso abierto también va a mejorar a partir de los medios, nos va a favorecer elaborar estas prácticas educativas innovadoras para realizarla a través de la educación en línea para la recuperación de estos documentos, ya sea de tipo científico o de tipo académico, lo cual va a impulsar el desarrollo para estas prácticas educativas. Finalmente, el eje principal, la educación en línea, precisamente de acuerdo a estas prácticas educativas innovadoras, también igual nutren estos cambios sustanciales que se van a generar en este cambio educativo y de manera en especial estas prácticas educativas lo hemos estado nosotros aplicando para el área bibliotecológica para una adecuada formación del estudiante. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.